No podemos negar que la libertad parece ser un valor, un derecho humano en crisis. Hemos soportado la crítica interna contra la prisión preventiva oficiosa. Hemos soportado ahora una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que, debiendo habernos adelantado nosotros desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando la violación de los derechos humanos que se producía por una prisión preventiva oficiosa, en la que los jueces de control se acostumbraron a resolver sin fundar y sin justificar y sin exigir fundar y motivar por parte de los fiscales. Detenemos a migrantes todos los días. Tenemos un montón de efectos colaterales en la delincuencia organizada. Construimos cárceles. Nos hemos acostumbrado en México a limitar, a restringir la libertad de las personas. En el año 2020 escribí una introducción al derecho en el que parto de una definición del derecho desde la libertad. Es claro el derecho a la libertad de las personas protegido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona, dice la Constitución, tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Quizá hay aquí un problema en la redacción de la libertad. Toda persona. Cuando nos referimos desde los derechos humanos a toda persona, nos referimos a los extranjeros y a los nacionales. Y me parece que México podría haber puesto límites, porque se entienden perfectamente los límites, a los extranjeros. Sin embargo, una de las grandes conquistas del derecho constitucional es la protección de la libertad de tránsito. Es especialmente valioso poder tomar un avión, un autobús o el propio medio de locomoción en México para disfrutar con sus carreteras, sus pueblos y ciudades. Sin embargo, ese mismo numeral dispone que el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de las autoridades administrativas, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración, salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada vez que quiere limitar un derecho, utiliza una frase peligrosa. Los derechos humanos no son absolutos. Es una frase gratuita, es una frase poco académica, poco inteligente, porque desde la teoría de los derechos humanos los derechos son irrenunciables. Y si son irrenunciables, tendríamos que hablar de un concepto o un criterio de absoluto. México, como puente entre el sur y el norte en el continente americano, debe soportar el problema que no deja de ser un reto de la nueva civilización, de la migración, y por ende, con ver a miles de sur y centroamericanos trasladarse por este generoso país. No podemos quitar el dedo del renglón respecto a sus derechos de libertad.
La universalidad de los derechos humanos clama por erradicar las fronteras que impiden el goce de esos derechos en cualquier sitio sin limitación. De Agostino decía en su Tratado de Derechos Humanos que si los derechos humanos son universales, por tanto, deben disfrutarse en cualquier lugar del mundo y por tanto, los países deben plantearse la necesidad o no de fronteras, porque en definitiva las fronteras limitan los derechos y en concreto los derechos humanos. Por eso, cuando nosotros hemos abrazado el derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que a la vez soportar las implicaciones que significa esa defensa y esa protección de los derechos. Para ello, no tenemos, y quizás aquí el error, que estudiar los tratados internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, sino la persona. Si no logramos entender, querer, comprender a la persona humana en sus miles de diferencias y en sus pocas igualdades, es muy difícil entender los derechos humanos y en concreto el derecho a la libertad. Los derechos humanos no es un cúmulo de derechos, no es aceptar, abrir la puerta a los derechos, sino abrir la puerta a la persona. Y si en algo posiblemente fallamos, no solamente en las cátedras, en los libros, en la jurisprudencia, es que acumulando y acumulando tratados internacionales, declaraciones de derechos humanos, no acumulamos un concepto de persona, un criterio de la persona humana, una visión del hombre, de la mujer. Y por ende, entonces, muchas veces nos encontramos limitados intelectual y filosóficamente para comprender a esa persona como sujeto de derechos. Un buen debate al que conviene entrar.